Franco Arpero, presidenta de la Diputación Permanente de la 61 Legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Presente, diputado Max Agustín Correa Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en ejercicio del derecho que me confiere los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Someto a la consideración de esta honorable legislatura la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, con el propósito de establecer que el Poder Legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de México, y de precisar que los congresos constitucionales electos mediante los principios democráticos se denominan legislaturas precedidas por su numeración cronológica. Nuestra Carta Magna previene que el poder público del Estado es la expresión constitutiva, concreta y dinámica de la soberanía. Emana del pueblo y se instituye para su beneficio en un marco de respeto a la dignidad, igualdad y libre desarrollo del ser humano, sus derechos fundamentales y sus garantías constitucionales y legales. El pueblo es en quien reside esencial y originariamente la soberanía que deposita formalmente en esta Constitución. Tendrá siempre el derecho de elegir o nombrar, conforme a las leyes, a sus representantes en los poderes públicos del Estado y de los municipios y de los organismos públicos autónomos, los cuales ejercerán sus funciones de acuerdo a los principios que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y demás disposiciones aplicables. En razón de esto, se propone reformar el artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México para sustituir la palabra legislatura por Congreso para designar a su Asamblea de Diputaciones, toda vez que en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre de México, expedida el 14 de febrero de 1827, se establecía que el Poder Legislativo reside en su Congreso, principio que se mantuvo en las constituciones políticas expedidas el 12 de octubre de 1861 en su artículo 32 y del 14 de octubre de 1870 en el artículo 21, hasta que en la Constitución Política expedida el 31 de octubre de 1917 se estableció en el artículo 37 que el ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denominará Legislatura del Estado y que será integrada por diputados electos directa y popularmente. En cambio, el cambio de la denominación del nombre de la Asamblea del Poder Legislativo de Legislatura por Congreso no vulnera lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a pesar de que en su segundo párrafo de la fracción segunda se establece que el número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de los habitantes de cada uno. El hecho de que en el referido texto se indique las legislaturas de los estados no quiere decir que este órgano así deba denominarse, ya que lo que se conoce con el nombre de legislatura y que incluso se enumera es el cuerpo de diputados que sesiona en el transcurso de 3 años para el caso de nuestra entidad, de acuerdo con el mandato ciudadano manifestado a través de su voto. Otra prueba de que no se vulnera lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el hecho de que solo 4 estados denominan a su órgano legislativo legislatura, en tanto que los 28 restantes lo denominan Congreso, tal como, bueno, aquí viene una lista y vienen las 28 entidades. A lo antes señalado se debe agregar que en términos populares se denomina Congreso a lo que la Constitución Política denomina legislatura, con lo que es frecuente que a quien emplee la palabra Congreso se le tache de no conocer el marco legal. No obstante, a que gran cantidad de los órganos de coordinación interparlamentaria identifican a las legislaturas estatales como el nombre de congresos.
El término Congreso para designar a la Asamblea de la Legislatura es el más correcto por ser incluyente, toda vez que en el diccionario de la lengua española se presenta la definición de Congreso de Diputados como la Asamblea Legislativa formada por representantes del pueblo elegidos por sufragio universal. En dicho diccionario se define a la legislatura como el tiempo durante el cual funcionan los cuerpos legislativos, por lo que es conveniente que en el texto constitucional se precisen estos dos términos como se indica en el proyecto de decreto. Asimismo, dentro de dicho párrafo, se pretende sustituir la frase diputados electos por diputaciones electas, por referirse estas últimas a ambos géneros. Esto en concordancia con el artículo 39 de esta Constitución, que a la letra dice: la legislatura del Estado se integrará con 45 diputaciones electas en distritos electorales según el principio de votación, mayoritaria relativa y de 30 de representación proporcional. Cabe señalar que el diccionario de la lengua española define a la diputación en las siguientes 5 acepciones: acción y efecto de diputar, conjunto de los diputados, ejercicio del cargo de diputado, duración del cargo de diputado y quehacer que se encomienda al diputado. Además, este término es genérico e incluyente. Finalmente, se propone adicionarle al referido artículo la siguiente frase: los congresos constitucionales electos mediante los principios democráticos se denominan legislaturas precedidas por su numeración cronológica. Con ello, esta frase, que se emplea en los usos y costumbres parlamentarios para designar la actuación de las legislaturas pretéritas y de la actual, quedaría plasmada en nuestro texto constitucional. En caso de aprobarse esta iniciativa, en principio no será necesario reformar los demás artículos de la Constitución Política y de las disposiciones que de ella emanen, toda vez que quedará claro que la palabra Congreso se refiere al nombre de la Asamblea de las Diputaciones y que la palabra legislatura se refiere al órgano legislativo que por mandato legal desempeña su encargo por un tiempo predeterminado. Con base en lo antes señalado, el artículo 38 de la Constitución Política quedaría en los siguientes términos: el ejercicio del poder legislativo se deposita en una asamblea denominada Congreso del Estado Libre y Soberano de México, integrada por diputaciones electas en su totalidad cada 3 años, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Los congresos constitucionales electos mediante los principios democráticos se denominan legislaturas precedidas por su numeración cronológica. El proyecto de decreto, en su primer artículo transitorio, prevé sustituir la leyenda H legislatura por honorable Congreso, que figura con letras doradas en la parte central del salón de sesiones, además de completar la leyenda Estado de México por la de Estado Libre y Soberano de México. Se propone develar la nueva inscripción en la sesión del Pleno de la Legislatura o la Diputación Permanente al momento de efectuarse la declaratoria de aprobación de la minuta de este decreto. Por lo antes expuesto, pero sobre todo, para tener un lenguaje mexiquense, someto a la consideración de esta 61 legislatura el siguiente decreto en los términos que se indican en el proyecto que se adjunta. Se registra la iniciativa y se remite a la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales para su